Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de nuestra serie favorita, Economía y Reproducción. Vamos a adentrarnos ya en lo que es el capítulo 1 del Capital. En el vídeo pasado terminamos de comentar el prólogo y ahora vamos ya a la obra como tal. Em, la verdad es que os voy a mostrar aquí en lo que he estado trabajando. En realidad esto es en lo que va a consistir este vídeo. Os voy a mostrar en lo que he estado trabajando estas últimas 2 semanas, aunque, bueno, por lo que respecta a esta serie, porque he trabajado cosas, pero os voy a enseñar solo lo que he trabajado en relación con esta serie, ¿verdad? Y con el proyecto este que expliqué ya. Y no tengo un texto definitivo, eh, al contrario que en el vídeo anterior. Así que lo que voy a hacer es que a partir de unos apuntes que me he hecho de manera un poco improvisada, os voy a mm, os voy a explicar o voy a presentar una serie de problemáticas en relación con la primera y la segunda frase del primer capítulo del Capital. Es decir, en este vídeo solo vamos a comentar esas dos frases y vamos a intentar mostrar toda una serie de problemáticas que hay detrás de esas dos frases. Entonces, vamos a leerlas. Y lo dicho, no pretendo aquí dar respuestas ni nada definitivo, simplemente es lanzar un poco estas problemáticas que veremos a continuación, ¿no? Entonces, estas dos frases son las siguientes. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una enorme acumulación de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación comienza, por tanto, con el análisis de la mercancía. Bien, lo primero que voy a comentar tiene que ver con el verbo aparecer, porque este es el verbo que usa Marx. Si leéis la versión original en alemán, veréis que aparece el verbo erscheinen, que significa aparecer. En concreto, Marx dice scheint, como la riqueza aparece. Eh, Sin embargo, en la traducción al español que está publicada por la editorial Siglo XXI, no recuerdo cuál era el traductor, no recuerdo si era un tal Pedro Rivas, es que no se me ha olvidado la verdad. En la de acá no sé, no recuerdo ahora mismo cómo estaba traducido, no tengo aquí la edición de acá, de hecho tampoco la de siglo XXI, pero sí que recuerdo que en la edición de siglo XXI está traducida la frase como la riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como... Entonces no utiliza el mismo verbo que Marx, utiliza el verbo presentarse. Mm, es un verbo, el de presentarse, que en este caso sí que puede funcionar de la misma manera que el de aparecer. Pero yo lo que no entiendo es si existe un verbo en castellano que traduce literalmente la expresión alemana, ¿por qué tienes que cambiar y utilizar un verbo que no utiliza Marx? No lo entiendo. Mm, es que sencillamente no lo entiendo. Además, creo que es importante atenerse lo máximo posible a las propias palabras de Marx, puesto que, puesto que este verbo en concreto, el de aparecerse y también el de presentarse, eh, es un verbo con unas connotaciones filosóficas muy importantes y no es casual el hecho de que Marx lo haya utilizado. Tiene unas connotaciones filosóficas importantes y es en estos momentos, con estos términos técnicos, cuando merece la pena atenerse a lo que dice el autor. Entonces no entiendo por qué el traductor le dio por cambiarlo. No es el único sitio en el que lo hace. También, si no recuerdo mal, en el capítulo donde Marx hace el análisis de lo que se ha venido a llamar fetichismo de la mercancía, donde Marx retoma un poco, hace una especie de reconstrucción de la primera sección, haciendo énfasis justamente en esta cuestión del aparecer. Hay un momento también en el que Marx dice
que la mercancía es un embrollo, que es un lío. Y el traductor del siglo XXI eh, no lo traduce como lío, como embrollo, lo que en valenciano diríamos embolic. No, dice, la mercancía está endiablada. Yo pienso, pero vamos a ver, ¿por qué tienes que meter ese verbo hablando ahí del diablo, que son cosas que tienen ya que ver hasta con la religión y todo, cuando Marx en ningún momento ha utilizado ese verbo? Y además Marx, aunque se trata de una obra científica, él hace uso muchas veces de distintas figuras retóricas, de metáforas, como cuando dice lo del vampiro. En el caso del vampiro, Marx sí que utiliza la palabra vampiro, pero es que, y con lo de la sangre, para referirse al trabajo vivo, pero es que en este caso Marx no utiliza la palabra diablo, no dice Teufel. En alemán diablo se dice Teufel. No, no dice la mercancía está endiablada, no, dice es un lío la mercancía, es un embrollo. ¿Por qué tienes que poner una palabra que Marx no la ha puesto? Eso es algo que no lo entiendo. Hay veces los alumnos, cuando escuchamos a los profesores hablar sobre filósofos alemanes, sobre todo, porque en filosofía hay muchos profes que saben alemán, eh, y los profesores a veces se cagan en la madre del traductor. Y los alumnos a veces pueden verlo quizá eso como algo extravagante. Pero es que yo ahora cada vez que comparo el texto original, un texto original con la traducción, es que me pasa lo mismo. Es que me cago a veces en la familia del traductor porque digo, ¿cómo esta persona ha puesto esto? Y estos casos que estoy presentando aquí todavía son casos en los que, bueno, es pasable, ¿no? Porque esta expresión de la riqueza se presenta, ok, es válida también, ¿no? En este caso. Mm, pero hay casos en los que es verdaderamente insalvable. Y yo recuerdo, y esto lo recordarán todos los alumnos de Vanessa Vidal, que en las lecciones de estética, en la traducción que hay publicada en... ¿Cómo se llama la editorial? Espérate un segundo. Vamos a ver. En las lecciones de estética de Hegel, en la traducción que hemos leído todos, ahí en las clases de Vanessa, hay un momento en el que... Ostras, de hecho, mira, lo tengo aquí. Un segundo, lo voy a sacar este texto porque es que esto es para flipar. Vamos a ver si encontramos. A lo mejor no encuentro el texto. No estoy seguro de si voy a encontrar este texto. Que lo tenía aquí impreso. No, aquí no está. O sí que está. No. No, efectivamente no está. A ver, vamos a ver. Bueno, hay un... Mira, aquí está. A ver, aquí por internet, ya está. Es que vais a flipar con... Aquí el traductor lo que hace es que se mete aquí tremenda machistada que es para flipar. Eh... Vale. A ver, un segundo. Bueno, a ver, el traductor es... Un segundo, estoy buscando aquí. Alfredo Brotons, ya me acuerdo, efectivamente. Eh, el tipo, en la introducción, hay un momento donde dice que no recuerdo qué cosa. Es que ya me estoy retrasando aquí. No, no tendría que haberme... Vamos a ver si lo encontramos. Es cuando habla del tema de la superioridad. A ver, superioridad. No sé qué.
Bueno, che, mira, aquí lo dice. Atención a la frase esta, ¿eh? Dice, en todo caso, según tal enfoque, el arte aparece como algo superfluo, aunque la emolición del ánimo que el hecho de ocuparnos de la belleza puede causar no sea precisamente perniciosa como afeminamiento. Es que, de verdad, ¿tú te puedes creer que haya puesto el traductor algo aquí de afeminado cuando Hegel, que lo comprobé yo en la traducción original, no decía absolutamente nada de afeminado, creo que decía débil. Creo que esa era la palabra que usaba Hegel, si no recuerdo mal. Y el tipo pone afinamiento. Es que tienes que estar mal de la cabeza. Es que eres tonto, eres subnormal. Bueno, no quería insultar. Y ya he insultado. Pero es que, ¿por qué haces eso? El caso de Marx, como vemos aquí, no es tan raro. Aunque no he leído todo el Capital ni en español ni en alemán. A lo mejor me encuentro algún caso allí en la traducción del Capital que es igual de grave que el de Hegel, pero en fin, sinceramente no entiendo por qué pasa esto. Bien, eh, ¿qué significa que Marx utiliza aquí el verbo aparecer? Pues como estaba diciendo antes, como he insinuado antes, cuando veamos el tema del fetichismo de la mercancía, mmm, lo entenderemos. Porque Marx, y esto eh, bueno, esto algunas personas lo han estudiado. Mm, dice aquí cómo la riqueza, cómo la riqueza aparece. Es decir, cómo se nos presenta a la certeza sensible. Y lo que va haciendo Marx a lo largo de El Capital es mostrar cuál es la esencia que hay detrás de esta manera de aparecerse. A nosotros se nos aparecen las cosas eh, mm, por la manera en cómo están en la esfera de la circulación, que veremos luego lo que es. Más adelante en otros vídeos lo veremos con más detalle, aunque hoy comentaremos alguna cosa. Se nos aparecen las cosas tal como están en el mercado, en la esfera de la circulación. Pero Marx muestra cuál es la esencia que hay detrás, eh, lo que veremos que será el valor. Y no solo eso, sino que no solo es que la esencia y la apariencia cambian, las cosas en el modo de producción capitalista, explica Marx, no son como aparecen, sino que además Marx explica cómo es que necesariamente, porque el capitalismo tiene esa esencia, las cosas aparecerán, las mercancías aparecerán de una determinada manera. Y aquí están todos los fenómenos del fetichismo y la mistificación que son extremadamente importantes en el análisis que hace Marx. Entonces, si aquí Marx utiliza este verbo aparecer, ya tenemos que entenderlo en este contexto. Aunque aquí estamos en la primera frase y todavía no sabemos todo esto. Yo lo estoy adelantando porque he leído más cosas que la primera frase. Pero aquí el científico que empieza a conocer el modo de producción capitalista, ¿qué es lo que sabe hasta ahora el científico? El científico sabe que la riqueza se le aparece como una enorme acumulación de mercancías. Se le aparece dónde, en qué es lo que estamos estudiando. Y volvemos a la reflexión que hacíamos, o continuamos la reflexión que hacíamos en el vídeo anterior sobre cuál es el objeto de estudio en el Capital. Aquí vemos, y esto Michael Heinrich lo anota muy bien, Michael Heinrich insiste mucho en esto, que aquí Marx dice, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. Es decir, aquí Marx está analizando ya el capitalismo desde la primera frase. Dice, y por esto analizo la mercancía. Dice, y por tanto comenzaremos nuestro análisis con la mercancía. Y aunque comienza con la mercancía y no con el capital, Marx analizando la mercancía está ya analizando el modo de producción capitalista. Y lo dice, habla de cómo la riqueza se presenta en el modo de producción capitalista. O en las sociedades donde este predomina.
Y esto ya tiene que ver con toda una serie de polémicas sobre la interpretación del capital y especialmente la relación entre la primera sección y la segunda. La primera sección donde se hace un análisis de la esfera de la circulación, o más bien de la circulación simple de mercancías, es decir, se hace un análisis de la mercancía o lo que podríamos llamar un análisis, vamos a decirlo así, del mercado. Y en la sección segunda ya se introducen en el capítulo cuarto las nociones de fuerza de trabajo y de capital. Hay gente que tiene distintas opiniones sobre la continuidad o discontinuidad entre la primera sección y la segunda. Esto habla de la relación entre mercado y capitalismo, de si son lo mismo o no. Y voy a leer algunas cosas que dice Michael Heinrich sobre este asunto, ¿no? En relación ya, como decía, con esta primera frase, aunque ya lo he notado, pero me gustaría leerlo tal como lo dice Heinrich porque me gusta bastante. Entonces, vamos a ver. Lo voy a coger. A ver. Claro. Este es el libro. Bueno, lo tengo fotocopiado. Crítica de la economía política, una introducción al capital de Marx. Heinrich, en realidad, tiene otro libro más importante que este, que es el de Wissenschaft von Wert, The Science of Value, traducido al inglés. Al castellano creo que no está traducido, pero este es el típico libro básico para introducirte en su interpretación. Y aquí en la página 47, en la primera página del capítulo segundo, donde trata justamente la cuestión del objeto de la crítica de la economía política, que es la cuestión que veníamos tratando en el vídeo anterior, dice lo siguiente. Dice, Engels fue el primero en proponer un modo de lectura historicista de la exposición de Marx. Bueno, es que luego dice unas cosas que no sé si leerlas o no. Bueno, vamos a leer un poco y ya está. Dice, Engels fue el primero en proponer un modo de lectura historicista de la exposición de Marx. En una recensión a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, escribió que la exposición lógica de las categorías presentada por Marx, lógico significa aquí tanto conceptual, tanto como conceptual teórico, no es, y cita a Engels, de hecho, nada más que la exposición histórica despojada simplemente de la forma histórica y de las contingencias perturbadoras. ¿De acuerdo? Entonces, Engels hacía una interpretación historicista del capital, ¿no? Y vamos a seguir aquí con cómo explica Michael Heinrich esta cuestión. Sigue luego más adelante en la primera página del capítulo 3. Dice, en el marco del tipo de lectura historicista que antes se mencionó, los 3 primeros capítulos se interpretaron como una descripción abstracta de una producción mercantil simple precapitalista. Pero ya las 2 primeras frases del primer capítulo ponen de manifiesto que no se trata de condiciones precapitalistas. Las mismas frases que hemos leído antes, las vuelvo a leer. La riqueza de las sociedades en las que impera el modo de producción capitalista aparece como una inmensa acumulación de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación comienza, por tanto, con el análisis de la mercancía. Y sigue comentando Michael Heinrich. Marx alude aquí a algo específico de la sociedad capitalista. En ella, y solo en ella, es la mercancía la forma típica de la riqueza. También hay mercancías, esto significa provisionalmente para nosotros, bienes destinados al intercambio en otras sociedades,
pero solo en las sociedades capitalistas se convierten en mercancías la inmensa mayoría de los bienes. Solo en el capitalismo está generalizado el intercambio y por eso está generalizada también la forma de mercancía de los bienes. Por tanto, solo en el capitalismo adopta la riqueza la forma de una acumulación de mercancías y solo ahora llega a ser la mercancía individual la forma elemental de riqueza, de la riqueza. Esta mercancía, la mercancía de las sociedades capitalistas, es la que Marx va a analizar. Y luego Marx dice, como veremos, esto no lo vamos a comentar en el vídeo de hoy, pero Marx dice que lo que caracteriza a una mercancía, en primer lugar, es que tiene tanto valor de uso como valor de cambio. Bueno, esta lectura de tipo historicista defendida por Engels es criticada, a mi juicio, acertadamente por Michael Heinrich, como estaba comentando, ¿no? Y vamos a leer unas frases más. Marx se ocupa en los 3 primeros capítulos de El Capital, de la mercancía y el dinero, sin hablar en ellos todavía explícitamente del capital. Esto llevó a algunos autores a considerar que en estos 3 primeros capítulos se expone a un elevado nivel de abstracción una producción mercantil simple precapitalista, un modo de producción en el que dominan relaciones dinerarias y mercantiles, pero que no conoce todavía el capital o lo conoce solo en una forma muy poco desarrollada. Se supone además que las mercancías se intercambian conforme a sus valores de trabajo, ya que los productores conocerían con exactitud su propio gasto de trabajo y el de los demás. El representante más prominente de esta interpretación fue Friedrich Engels, que la formuló en su apéndice al libro tercero de El Capital, algunos años después de la muerte de Marx, influyendo con ello en muchos marxistas. Pero esta concepción es problemática en varios sentidos. Y aquí explica Michael Heinrich varios sentidos en los que esta interpretación no es viable. Dice, como afirmación histórica, si bien se intercambia ya hace miles de años y existe dinero acuñado por lo menos desde el siglo VI a.C., las relaciones dinerarias y mercantiles en las épocas precapitalistas estaban siempre incrustadas en otras relaciones de producción, nunca eran completas y la economía no estaba dominada por ellas. Esto tiene lugar por primera vez con la expansión del modo de producción capitalista. Luego, como concepto teórico, Marx intenta mostrar precisamente que la determinación del cambio por los valores no se basa en un cálculo consciente de las cantidades de trabajo gastadas que las personas que intercambian no saben lo que hacen, que de hecho el contexto social se impone a sus espaldas. Y luego dice, como interpretación de los 3 primeros capítulos del Capital, que es un poco lo que venimos comentando ahora. La mencionada interpretación no comprende lo que Marx expone aquí, la circulación simple. Por ella entiende Marx la circulación de mercancías y dinero como formas de circulación que dominan toda la economía, pero, por así decirlo, en una consideración restringida. Se hace abstracción de la existencia del capital. No se analizan relaciones precapitalistas que existieron en algún momento del pasado, sino relaciones capitalistas presentes. A esto alude ya la primera frase de la obra, como se subrayó más arriba, pero prescindiendo del capital. El que se haga abstracción del capital no es una disposición arbitraria del teórico, ni tampoco una decisión didáctica. En esta abstracción se expresa un determinado aspecto de la realidad. La circulación simple aparece como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa, y esto es una cita de los Grundrisse. La verdadera economía parece consistir solo en actos de... consistir solo en actos de compra y venta. Vale. Perfecto. Entonces, como veníamos diciendo, lo que quería yo señalar es que
Eh, esta primera frase ya indica o es un punto a favor de quienes... es un punto a favor de aquellos que piensan que la primera sección sí que se está analizando el capitalismo y que por lo tanto, puesto que el objetivo de Marx en el Capital es hacer un análisis del modo de producción capitalista y mostrar el desarrollo de sus determinaciones, entonces Marx consideraría el mercado también como parte necesaria de las determinaciones del capitalismo y por tanto no se podría hacer una diferenciación entre mercado y capitalismo, no habría una diferencia ontológica entre los dos. En el caso de haber mercado necesariamente habrá capitalismo, no puede haber mercado sin capitalismo. Bien, a mí me parece que esta interpretación que hace Michael Heinrich de este punto es totalmente acertada. Otra cosa es que ya Marx tenga razón o no al pensar que mercado y capitalismo son lo mismo. Pero a mí me parece que esta interpretación es acertada y iremos profundizando en esta cuestión conforme vayamos explicando el resto de la sección primera y la sección segunda. Pero ya en esta primera frase te da a indicar, te sugiere ya esto. Vale. Ok. Uno de los defensores de, vamos a decirlo así, la tesis de la discontinuidad son también Carlos Fernández Liria y Luis Alegre. Y por otro lado, Felipe Martínez Marzoa sí que ha defendido más bien lo que vamos a llamar la tesis de la continuidad. Y de hecho... bueno, creo que me he dejado en Alemania el libro este de la filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, pero la introducción a este libro Marzoa dice que una de las tesis principales que él pretende defender en ese libro acerca de la interpretación de Marx es que el capital no consiste sino en un desarrollo de la teoría del valor. Y creo que esta frase de Marzoa, no sé si la llegué a leer, pero el hecho de que Marzoa defiende esto, yo creo que lo llegué a decir ya, lo dije ya en un vídeo de economía y reproducción. No recuerdo si era el tercero, el segundo, el tercero, el cuarto, uno de estos. Me parece que Marzoa tiene razón y que Marzoa interpreta mejor en este punto al menos a Marx. Otra cosa es que Marx tuviese o no razón. Yo pienso que Liria tiene la razón sobre cómo es la realidad. Es decir, yo pienso que Marx se equivocaba en este punto, por razones que veremos ya mucho más adelante, dentro de bastante. Pero bueno, esto lo iremos comentando, como digo. También hay que decir una cosa. Carlos Fernández Liria y bueno, vamos a leer una cita de El orden del capital de Liria y Alegre, donde comentan un poco esta cuestión. Y dice, se pueden sacar muchas citas, ¿no? Pero vamos a leer esto. Dicen, se debe notar que algunas de las preguntas a las que es posible responder a través del sistema en valores remiten a una situación hipotética. Por ejemplo, cuando se pregunta cómo funcionaría el mercado si cada uno fuera propietario de los productos de su trabajo, ¿no? Entonces, esta sería la pregunta, según Carlos Liria y Luis Alegre, que se hace Marx en la primera sección. ¿Cómo funcionaría el mercado si cada uno fuera propietario de los productos de su trabajo? En la segunda sección hay todo un grupo de gente, toda una clase que no son propietarios
de los productos de su trabajo. Esto es el proletariado y los obreros. Mm, y dicen, para evitar malentendidos, debe quedar claro que esto no es un modo de representar idealmente una sociedad con socialismo de mercado ni nada por el estilo. Otro asunto distinto es que en una sociedad capitalista, si desde la instancia política se decidiese abrir un espacio más amplio o más estrecho para la actividad mercantil, cabría razonablemente esperar que funcionase en él una lógica parecida a la que es posible analizar a través del sistema de valores. Esto es, la lógica determinada, la lógica que se analiza en el análisis de la mercancía, de la circulación simple, en la primera sección. Es decir, esta cuestión ya nos habla y nos abre la problemática del poscapitalismo. ¿Cómo sería una sociedad en la que se haya superado el capitalismo? Pues efectivamente, si nosotros pensamos que mercado y capitalismo no es lo mismo, como ya adelanto que es mi opinión, aunque con matices, entonces, perfectamente, aunque hayamos eliminado el capitalismo, podría seguir habiendo mercado. Entonces, en la primera sección donde se analiza esa circulación de mercancías, pues se haría una representación más o menos exacta de cómo sería este mercado sin capitalismo. Es decir, si en el capitalismo hay todo un grupo de gente, una clase, que no son propietarios de los productos de su trabajo, porque no son propietarios, para empezar, de sus medios de producción y de subsistencia, son libres en el doble sentido de la palabra, libres formalmente, porque ya no pertenecen, porque no pertenecen formalmente a, a su amo ni a su capitalista, pero son libres porque son libres de los medios de producción. Se les ha separado de los medios de producción y de los medios de subsistencia. En este mercado no habría esa separación. Serían libres solo en el primer sentido, ¿no? No habría esta ironía, este sarcasmo que hace Marx diciendo esto de la libertad. Claro, no significa eso tampoco que el mercado estaría exento de problemas. Aquello del fetichismo, pues habría que ver si sigue ocurriendo o no. O en qué medida, ¿no? En fin. Pero, aunque la primera sección esta, en el caso de que estemos a favor de esta, lo que vamos a llamar esta tesis de la discontinuidad, aunque la primera sección ya nos hable de esto, no tenemos por qué comprometernos, ni tampoco con la tesis historicista esta de, como historicista, Heinrich utiliza este adjetivo, ¿no? No tenemos por qué defender esa tesis historicista de Engels y tampoco tenemos por qué comprometernos con el hecho, o no tenemos por qué comprometernos totalmente con el hecho de que aquí lo que se pretenda es una exposición de lo que sería un socialismo de mercado. ¿Cuál es entonces la alternativa? ¿Qué se estaría haciendo en la primera sección? Pues la tesis de Carlos Liria y de Luis Alegre, así explicada de manera un poco improvisada, es que en la primera sección lo que se realiza es un modelo abstracto de la circulación mercantil, de la circulación simple de mercancías, de cómo funcionaría el mercado. No te está diciendo que el mercado funciona así ni nada por el estilo. Se está preguntando cómo funcionaría el mercado si cada uno fuera propietario de los productos de su trabajo. Y aunque en esta primera sección no se analiza como tal el modo de producción capitalista, sí que se analizan toda una serie de determinaciones abstractas, sí que se forma un modelo, se desarrollan en este sentido
toda una serie de conceptos, de mediaciones, que luego cuando se analiza el modo de producción capitalista, ya en la segunda sección podemos incluirlas, ¿no? Es decir, podemos incluir ya en el modo de producción capitalista, aparte de todas estas nuevas cuestiones como la incorporación de esta mercancía especial que es la fuerza de trabajo, también se incorporarían todas estas determinaciones que tenía ya el mercado, puesto que en el capitalismo hay un mercado también, obviamente. Hay esta esfera de la circulación, que no es la única esfera, porque hay 3 esferas, lo voy a decir ya mismo, ¿por qué no? Está la esfera de la circulación, la esfera de la producción y la esfera del consumo. Entonces, esto también de... o sea, a mí lo que me parece curioso también es que en el orden del capital se sostiene una tesis que va en la línea de que la influencia que tenía Hegel en Marx no es quizá tan grande como la que a veces se pretende, pero una cosa que a mí me llama la atención es que después de hacer toda esta interpretación, por decirlo de alguna manera, anti-hegeliana, vamos a decirlo así, de la primera sección y de la parte, vamos a decirlo así, metodológica del Capital, en realidad la última parte del capítulo 1 de El orden del capital se titula de la siguiente manera: apéndice al capítulo primero, Marx y Hegel, la crítica al empirismo. Y ahí se hace una interpretación explícitamente, ya te digo, de la primera sección del Capital, aludiendo al primer capítulo de la fenomenología del espíritu de Hegel, diciendo que lo que hace Marx es más o menos lo mismo que hace Hegel al principio de la fenomenología del espíritu. Lo que decíamos... Bueno, no sé si lo comenté ya antes. Este vídeo es la segunda vez que lo grabo. Esta mañana lo he grabado otra vez porque me ha salido mal una cosa. Y comentaba esto de que la operación, y ya lo comenté en el último vídeo, ¿no?, del objeto de estudio del capital. El comienzo de... O sea, el método que utiliza Marx, aunque no me gusta esta palabra de método, o la manera que tiene de operar como científico Marx es la misma que Hegel, en realidad. Y es que Carlos Fernández Liria y Luis Alegre explican esto en El orden del capital, en ese apéndice que he mencionado. Pero bueno, ellos utilizan a Hegel de otra manera. ¿Por qué lo utilizan a Hegel? Bueno, pues por una cosa que en realidad sí que tiene parte de verdad, ¿no? Es que efectivamente aquí todo el mundo tiene parte de verdad y parte de falsedad. Aquí nadie se acierta totalmente. Ellos explican en realidad lo que es el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, ¿no? Cuando el científico se acerca a su objeto de estudio, lo primero que hace que es entender la primera presuposición que tiene el científico, que todavía no es un científico, sino que es una persona normal, es pues el que no sabe nada todavía, porque todavía no ha empezado a estudiar. ¿Qué es lo primero que hace cuando quiere empezar a estudiar? Pues primero lo que supone uno es que el objeto en sí es verdadero tal como se nos presenta a la vista, por así decirlo, ¿no? Tal como se nos presenta inmediatamente, a la certeza sensible, a la intuición sensible. Estos son, en realidad, los neopositivistas, los positivistas lógicos, que ya en el siglo XX, a buena hora, empiezan a decir, de repente, como si hubiesen inventado Roma, que no, bueno, que en realidad, por lo que en la filosofía continental, por la vía fenomenológica, aunque esto habría que explicarlo con mucho más detalle, no es tan diferente lo que van diciendo, porque, en fin, la palabra aparecer tiene mucho que ver con esta cuestión
fenoménica, ¿no? De cómo aparecen las cosas con la fenomenología. Pero bueno, no vamos a meternos en detalles. Em, y aquí a lo mejor alguno ya me está asesinando, ya me está clavando el cuchillo, pero bueno. Eh, Uno puede pensar eso, que el objeto verdadero, la manera que uno tiene de conocerlo es verlo tal y como es, tal como se presenta, como se dice en la traducción, o tal como se nos aparece a la certeza sensible. Es la manera, es la vía, vamos a decir, empirista vulgar o radical, no sé cómo lo queráis llamar. Pero en realidad, si prescindimos de el entendimiento de los conceptos, que todavía no sabemos lo que son, eh, nos damos cuenta de que paradójicamente, aunque pensamos que el objeto se nos presenta tal cual es, directamente, sin mediaciones, de manera inmediata, por eso dice Marx, se nos aparece, se refiere a esto, a cómo se aparece la riqueza de manera inmediata, sin mediaciones. En realidad no estamos conociendo nada, porque si no tenemos conceptos que nos permitan distinguir entre las cosas, porque esto es lo que hacen los conceptos, en realidad con la certeza sensible, con la intuición sensible, como muestra Hegel y como en realidad muestra Kant ya, porque como dice Manuel Jiménez Redondo, que yo creo que en esto acierta, o es la impresión que tengo, Manuel Jiménez Redondo dice que los primeros 3 capítulos de la fenomenología del espíritu, esto lo dice su edición de la fenomenología del espíritu, en su traducción, en las notas a pie de página, es una reconstrucción de la crítica a la razón pura de Kant. En realidad, con la certeza sensible, lo único que hacemos es señalar las cosas con el dedo y decir, esto está aquí y ahora. Pero este momento indéxico, por así decirlo, de índice, de señalar así, no nos da ningún tipo de información, porque igual que señalamos este objeto que tenemos aquí delante, o este, o este, o este, es que lo único, no estamos diciendo nada del objeto, estamos diciendo esto está aquí y ahora, pero igual que decimos eso de una mesa, lo decimos igual de una silla, y no estamos distinguiendo la mesa de la silla, porque estamos diciendo lo mismo de los dos objetos, a saber, esto está aquí y ahora. Madre mía, tendría que haber pillado agua. Entonces, nos damos cuenta de que la certeza sensible en realidad no nos da ningún tipo de conocimiento del objeto. Por eso ahí tienen que entrar en juego las mediaciones, es decir, los conceptos, que es algo que se pone entre medias del sujeto, entre el que conoce y el objeto que es conocido. Entre medias, por así decirlo, está el concepto, ¿no? Los conceptos, que nos permiten clasificar los objetos, distinguirlos unos de otros, distinguir internamente entre las determinaciones del objeto. Esto lo explica Hegel también luego más adelante, ¿no? Pero eh, pero, en fin, mm, en este primer momento de la certeza sensible, nosotros pensábamos que ahí, en la sensibilidad, estaba toda la riqueza del mundo. Esto es lo que piensan, o lo que pensaban los positivistas lógicos. Pensaban que ahí estaba toda la riqueza, pero no, justamente, y, y, y pensábamos que eso era lo más concreto de todo, ¿no? Que la sensibilidad en los objetos empíricos, por así decirlo, está lo más concreto. Y que los conceptos, esos son abstracciones que no tienen nada que ver con la realidad, o que son cosas en absoluto concretas. Eso es algo muy abstracto, pero en realidad lo abstracto es lo más concreto, nos damos cuenta. Porque cuando tenemos ese objeto delante y eh, y vemos cómo se nos presenta a la sensibilidad, vemos que en la sensibilidad hay toda una serie de determinaciones que nosotros sin los conceptos no las podemos distinguir. No podemos distinguir entre las características, las determinaciones, las especificaciones que tiene cada objeto. Estas determinaciones las podemos distinguir con
los conceptos. Y entonces estos conceptos que parecían lo más abstracto, y efectivamente lo son, en realidad son también lo más concreto. Y por eso, en línea, después de hacer una explicación de más o menos todo lo que acabo de decir, ¿no? Del primer capítulo de la fenomenología del espíritu, Carlos Fernández Liria y Luis Alegre dicen que lo que hace Marx en la primera sección de El Capital va en esta línea de ir a lo concreto, en el sentido de mostrar estas determinaciones conceptuales, de realizar un modelo abstracto en este sentido de lo que es la mercancía. Y dicen ellos que es necesario, entiendo yo, que como una especie de propedéutica conceptual, por así decirlo, es necesario elaborar este modelo previamente, analizar el modo de producción capitalista como tal, puesto que el modo de producción capitalista tiene ya muchas más determinaciones, aparte de las que incluye el mercado. Entonces, o este modelo ideal del mercado, o de la mercancía, mejor dicho. Entonces, por eso, dicen ellos, se realiza primero este modelo solo de la mercancía, y una vez hemos podido con este modelo distinguir entre una serie de conceptos como valor de uso, etcétera, etcétera, ya podemos utilizar estos conceptos como valor de cambio, etcétera, para analizar con ellos ya cómo se dan estos conceptos, cómo están estos conceptos en el modo de producción capitalista, ¿no? Que incluye otras determinaciones como otros conceptos, como por ejemplo la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, a mí en realidad, como estábamos comentando, en esta primera frase del primer capítulo del Capital y en la segunda, en realidad en este vídeo lo único que hemos hecho es intentar mostrar toda la problemática que hay detrás o plantear toda la problemática que hay detrás de estas dos primeras frases de El Capital, ¿no? Aquí, a mi juicio, yo aquí estoy en este aspecto más del lado de Heinrich y de Marzoa, si lo queremos decir así. Marx te dice que en la primera sección no se está analizando otra cosa que el capitalismo también, ¿no? Porque dice, como decíamos antes, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, es decir, bueno, aparece como, es decir, está definiendo o está especificando una de las características, como digo, específicas del modo de producción capitalista o de las sociedades capitalistas, y no otras. Entonces, está analizando el capitalismo también, ¿no? Por otro lado, también voy a decir una cosa. En el momento en que Marx escribió El Capital, parece un poco raro pensarlo así, pero es cierto que la palabra capitalismo no existía, porque la palabra capitalismo se acuñó más tarde, pero no recuerdo ahora mismo quién la acuñó, lo tendría que haber apuntado, pero bueno. Pero sinceramente, por motivos que quizá comentaremos en otro vídeo, yo no creo que Marx hubiese tenido ningún problema con la palabra capitalismo, pienso yo. Vale, voy a comentar, dicho esto, una vez planteada toda esta problemática, voy a plantear una cosa más y ya terminamos con el vídeo. Y esto tiene que ver ya con el tema de las categorías. Aquí dice Marx, vuelvo a leer, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una enorme acumulación de mercancías. Atención a esto de enorme acumulación de mercancías. No te dice en el capitalismo la riqueza consiste en tener barcos y en tener mesas, en tener
yates y en tener restaurantes o pisos. No, no te dice qué mercancías, te dice muchas mercancías. Te habla de cantidad. Entonces estamos aquí en la categoría de la cantidad. ¿De acuerdo? Lo que pasa... Claro, esto... a mí es algo que me llama la atención, ¿no? El hecho de que la primera categoría a la que alude Marx es la categoría de cantidad. Y dice que... Y aquí ya sí que... En fin. Bueno. Dice que una de las determinaciones específicas, además muy importante, quizá la que... Bueno, iba a decir, quizá la que más define al capitalismo, ¿no? No es un poco complicado decir eso, pero es que el capitalismo es o las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista son unas sociedades en las que se acumulan mercancías a punta pala, más y más y más, y pim pam, pim pam, pim pam. Y esto no ha ocurrido en ninguna otra sociedad. En ninguna sociedad, en ninguna otra sociedad se acumulaban de manera exponencial tantas mercancías. Y esto ya se ve si miráis unos gráficos de cómo ha aumentado la producción desde principios o desde antes de la revolución industrial hasta ahora. Veréis que hay una curva que tiende hacia el infinito, ¿no? Hay una asíntota vertical. Esto no ha ocurrido en ninguna otra sociedad, tanto como en el capitalismo, de esta manera exponencial y sistemática. Sí, efectivamente, en otras sociedades ha habido mercado, pero no ha habido este mercado generalizado que tiende a expandirse y a ocupar todos los lugares de la sociedad. Esto solo ocurre en el capitalismo, como digo. Entonces, Marx alude aquí a la categoría de cantidad. Pero es verdad que luego, vamos a decirlo así, cambia y es muy importante darse cuenta de que una parte importante del análisis de Marx consiste en mostrar que para analizar el capitalismo no solo hace falta analizar cuestiones que tienen que ver con la cantidad, cuestiones como los precios, por ejemplo, o las cuestiones relacionadas con la ganancia, sino que se trata también de entender qué son las cosas de las que estamos hablando, ¿no? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Y esto... Y Carlos Fernández Liria y Luis Alegre enfatizan mucho esto de que uno de los motivos, o si no, el motivo principal por el cual Marx escogió la teoría del valor trabajo es justamente el de que la teoría del valor trabajo nos permite no ya solo o no ya calcular precios, beneficios, cosas que tienen que ver con la cantidad. No, nos permite entender de qué estamos hablando. Y nos permite entender que cuando hablamos de modo de producción capitalista y de una jornada laboral en este modo de producción o en la esfera de la producción, tenemos que hablar de una distinción entre trabajo necesario y plus trabajo, de un tiempo de trabajo en el que los trabajadores están trabajando entre comillas para sí mismos y otro tiempo otras horas en las que los trabajos en las que los trabajadores trabajan para el capitalista o para los capitalistas. Pero, en fin, dejamos anotado esto de que la primera categoría a la que alude Marx es el tema de la cantidad, ¿no? Es la de la cantidad. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Esta mañana lo he grabado, como os he dicho antes, y me ha durado más o menos la mitad que ahora. Me ha durado media hora. Lo he tenido que volver a grabar porque me salía con muy poca calidad y acabo de estrenar una webcam. Hostia,
Madre mía, cómo estoy. Hostias. Tendría que haber cogido un vaso de agua. Y no he configurado antes bien la nueva cámara. Y me salía con muy poca calidad cuando la cámara esta graba en HD, en 1080p. Que para mí está perfecto, 1080p. Y lo he vuelto a configurar. Entonces, vamos a ver si ahora está... sale el vídeo con 1080p. Lo voy a subir a YouTube. Esta mañana lo había subido el vídeo a YouTube, pero lo he puesto en privado. O sea, y lo voy a quitar. Y nada, espero que salga con buena calidad. También me estoy acordando de una cosa. Y es que ayer estaba cenando con mi familia y mi prima Noelia me dijo que mi prima, que su hija, Leila, ve muchos de mis vídeos. Entonces, le mando un saludo a Leila. Y me alegro mucho de que vea mis vídeos, la verdad. Nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Ha sido un poco extremo porque hemos estado casi una hora comentando 2 frases, pero me parecía muy interesante mostrar todas las problemáticas y no hemos comentado todo, porque por ejemplo, también en esta frase Marx utiliza ya por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, vamos a decirlo así, bueno, no sé si por primera vez, pero utiliza en el desarrollo como tal de el capital de esta obra, ¿no? La palabra forma, ¿no? Cuando dice la forma elemental de esa riqueza. Y eso quizá lo podríamos haber comentado, pero de momento está bien, ¿no? Me parecía, como digo, interesante ver toda esa densidad, todo lo que hay detrás de estas 2 primeras frases que son importantísimas. Entonces, en el próximo vídeo ya entraremos como tal en lo que es el análisis de la mercancía y comentaremos qué significa que una mercancía tiene tanto valor de uso como valor de cambio y explicaremos ya más cosas de la primera sección como tal. No sé, seguramente no expliqué, bueno, el tema del fetichismo no lo voy a explicar en el próximo vídeo, pero como no sé con cuánto detalle voy a explicar la primera sección, no sé si en el próximo vídeo haré un resumen de toda la primera sección o de solo una parte. No lo tengo claro. Pero bueno, que vaya bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que este vídeo se vea ya con mejor calidad. Si no, pues ya lo voy a subir tal cual está. Y nada, nos vemos en la próxima.